Creo que ya está grabando. Bueno, entonces, como les iba diciendo, que cuando partimos desde este punto de vista, ¿no? Y es lo que me gusta, que la gente se vaya con esta impresión de que estamos teniendo un punto de vista desde ciencia, género y tecnología que mira la terapia familiar y no como la terapia familiar mira al género, porque en la segunda es una mirada muy, muy pobre, a decir verdad. Y entonces es un gran esfuerzo el hacer coincidir a las grandes teóricas de debates que tienen que ver con esta filosofía de la ciencia, es decir, en cómo problematizamos la construcción del conocimiento, cómo estamos entendiendo la producción de las tecnologías, cómo ha sido el avance de la ciencia, ¿no? Y es ahí donde ahorita yo me quedé, y de hecho ahí lo externaba un poco con estas reflexiones en redes sociales, sobre lo que está ocurriendo actualmente con la invasión de Rusia a Ucrania, donde se sabe históricamente que ha habido una serie de conflictos internacionales con respecto a lo que se conoce como la OTAN o precisamente todo este grupo de los aliados que de alguna manera han tenido una suerte de expansionismo geoterritorial por varias zonas de Europa, ¿no? Y que eso es lo que se está disputando. En ciencia, género y tecnología, ¿cómo se ancla terapia familiar? Básicamente con la discusión histórica que nos brinda Bruno Latour y evidentemente Bolívar Echeverría, al momento de decir que la ciencia tiene una construcción muy específica. Sobre todo aquella ciencia que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, de la cual nace la teoría general de los sistemas. ¿Por qué? Porque como ustedes han estado viendo en este preciso momento, o no sé qué tan informados o informadas estén, cuando hay estos conflictos bélicos, empieza a haber esta reacción de países aliados para precisamente recibir población migrante que está en esto, que vive o que está en estos conflictos bélicos, ¿no? Y una de las respuestas que tuvo Estados Unidos ante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y después de haber configurado la OTAN, pues fue un cambio en su política migratoria, en la cual buscó rescatar a científicos, a latinoamericanos y a un montón de personas para integrarlas a la vida y a la sociedad americana. Y entre ellos está Ludwig von Bertalanffy, judío, por cierto, que iba a publicar su teoría general de los sistemas por ahí de 1923, pero no pudo por esta situación nazi. Entonces, publica hasta 1943 la teoría general de los sistemas como aquella mirada totalizadora de la realidad, ¿no? En la cual podemos decir que hay un sistema económico, un sistema de salud y un sistema, ¿no? Y ahí, evidentemente, otro austriaco rescatado de la Segunda Guerra Mundial fue Norbert Wiener. Y Norbert Wiener, al establecer esta teoría de la cibernética, que tiene que ver con el intercambio de la información o el flujo de la información en sistemas complejos, nos daba a entender de alguna manera más teórica, no tan empírica, cómo funcionaban los cañones teledirigidos. ¿Ustedes saben por qué se llaman así? Porque tiene este sufijo de, no es prefijo de teledirigido. ¿Ustedes saben de dónde viene esa palabra? ¿El telos? ¿No? Ni idea. Distancia. No necesariamente distancia. O sea, ese prefijo telos viene precisamente del griego y que lo que dice es direccionado o que tiene una función específica. Ajá. Entonces, cuando hablamos de un teledirigido, estamos hablando de que está siendo dirigido hacia un objetivo. Y entonces, una de las metáforas más utilizadas, de hecho, por un argentino que se llama precisamente Marcelo Cerverio, trabaja con la idea precisamente que cuando hablamos de retroalimentación en el espacio de terapia familiar, utiliza la metáfora de los cohetes teledirigidos, es decir, de aquellos que van corrigiéndose según el movimiento. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema con eso, Fausto? Si es algo bien bonito porque nos ayuda a entender cómo las... Pero tiene que ver con un lenguaje militar. Tiene que ver con un lenguaje bélico y esa es la preocupación que tenemos desde Ciencia, Género y Tecnología, que estemos trabajando con productos que tienen un origen histórico,
que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo. Esa es nuestra preocupación. ¿De qué manera estamos utilizando las tecnologías? Había una manita ahí alzada, por favor, no sé. Alguien quería como participar y perdón, es que luego yo me adueño del micrófono. Fausto, perdón, era yo. Es que más bien era como una duda que a lo mejor va a sonar como un poco mal, pero lo que pasa es que obviamente he como escuchado como las noticias y todo al respecto, pero ¿crees que más bien con tu sabiduría nos puedas como contextualizar un poquito más sobre lo que está pasando como en Rusia ahorita, toda esta situación? Ok, de lo que he estado estudiando, porque tampoco puedo decir, claro, soy experto politólogo en... No, de lo que también he estado estudiando y que coincide mucho con estos antecedentes que nos dice Bruno Latour con respecto a la ciencia moderna está configurada con esta promesa de civilización, con esta promesa de avance y progreso, cuando realmente no nos ha traído nada. El antecedente de palabras más, palabras menos, ustedes saben, Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es de que Rusia también toma partido en la Segunda Guerra Mundial y cuando se empiezan a dividir los espacios, territorios, en ese momento histórico sabemos muy bien que Ucrania pertenecía a la Unión Socialista Soviética, que eran varios países que se sumaban como contrapeso a el establishment americano, aunque ahí pudieran haber anacronismos porque el establishment americano surge hasta mediados de los años 50 y esto es porque precisamente empieza a haber esta confabulación entre países aliados, ¿no? Que tienen esta mirada capitalista versus la socialista. Y entonces se genera la OTAN como bloque de contrapeso hacia los países socialistas. Pero ¿cuál es un problema que disolvió la URSS, que hizo que se disolviera? Chernobyl. O sea, parte de lo que sucedió ahí fue precisamente el ocultamiento de cómo están funcionando algunas empresas militarizadas de progreso que tenía precisamente la Unión Soviética. Chernobyl podría verse como este punto, este estallido, no solamente literal, sino que también político, porque poco tiempo después de 1986, acuérdense muy bien de esas fechas, tenemos el muro de Berlín. La situación de la caída del muro de Berlín también está debida a la crisis mediática que se generó por Chernobyl. Entonces, cuando se empieza a desintegrar la URSS, una de las cosas que establece frente a los países aliados de la OTAN es precisamente que cada quien, o sea, mientras tengan sus propios territorios, no se permite que se toquen. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que países que antes pertenecían a la Unión Soviética empezaron a ser coqueteados por esta noción de la OTAN, que tiene que ver con una política capitalista, ¿no? De producción, de avance. Ahí viene el discurso de la ciencia moderna. De la democracia, porque precisamente todo lo que pasó con lo de Trump también fue una situación en la cual ponía en crisis esta mirada que se tenía sobre Estados Unidos como el auge o la cuna de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ucrania? Ucrania políticamente se encuentra a la mitad de los países aliados de la OTAN y evidentemente pertenecía a la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué es lo que quiere este señor? Pues es precisamente que no sea parte de la OTAN, porque en caso de un conflicto mayor tendría la posibilidad de un establecimiento militar en esa zona, porque una de las condiciones que tiene cada miembro de la OTAN es que tengan la posibilidad de establecer unidades militares en cada país aliado. Entonces, cuando este señor dice, sí, quiero unirme a la OTAN, pues Rusia pues se prende. Pero ¿cuál es el asunto aquí visto de ciencia, género y tecnología? Es nuevamente esta idea de que la ciencia y la tecnología utilizada para la cuestión más bélica que una cuestión realmente humanitaria. Entonces, cuando estamos en terapia y estamos pensando siempre en una condición militarizada, lo preocupante es precisamente desde dónde estoy generando una posición de sujeto. ¿A qué me refiero eso? Como por ejemplo, y lo voy a citar, es un hombre que tuve la desdicha de tener una clase con él, que se llama Joel Berman. Joel Berman tiene un libro que se llama
cazando familias barracudas, o más bien se llama familias barracudas, y luego ya él pone el verbo de cazando. Primero, ver a las familias que tienen muchos problemas como barracudas, como este animal, y pónganlo en esta mirada de un animal que es poco agraciado. No quiero poner una condición moral, porque pues el pobre animal qué, pero sí es esta imagen de familias feas. O sea, que pueden morderte, que son salvajes. O sea, está toda esa construcción metafórica de cómo él mira y cómo se posiciona frente a una familia. No solamente eso, sino que utiliza toda una estrategia, y estrategia entendida desde los años 50 de la construcción de las terapias breves estratégicas, como aquellas que miran el proceso terapéutico como un acto de juego bélico, como precisamente algo que tienes que ocultar, que te tienes que mover entre la maleza, y en toda la metáfora que tienen entre la interacción con las familias tiene que ver con una cuestión militarizada. O sea, y eso es lo que nos preocupa, porque eso genera posición de sujeto. ¿Desde dónde te estás mirando tú frente a las y los otros? Si te cuestionas realmente que esas palabras tengan un impacto, o cómo tú te mueves también en frente al mundo. Por eso nos tiene que importar estos temas, porque ya vamos a tener que hablar totalmente del tema de la migración forzada, el tema de la ciencia como producto de una condición bélica del control, y cómo esas nociones, esas, digamos, posiciones de sujeto se van trasladando a diversos espacios de construcción del saber, ¿no? Entonces, es al menos como yo lo articulo al momento de estar analizando todo el tema y cuáles son los vínculos que se tienen entre una cosa y otra. O sea, porque uno puede, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, ¿no? Y por eso les digo que ciencia, género, tecnología brinda este tipo de análisis y reflexiones. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, ¿se entiende más o menos? ¿Logro compartirles un poco la preocupación de por qué tenemos que estar al tanto de este tipo de temas? Sí. ¿Sí? Sí. Y sobre todo porque... Muchas gracias, Fausto. No hay de qué, gracias a ti por la pregunta. Sobre todo, y quienes nos vivimos desde disidencias sexuales, ha habido mucha gente que cuando se escucha una noticia sobre Putin hablando acerca de su homofobia institucionalizada, surgen mucha gente, de verdad, así de las cloacas, empiezan a surgir diciendo, sí, yo estoy a favor, ojalá Putin viniera a México, ojalá. Y entonces cuando tienes tú las redes sociales globalizadas que permiten este intercambio de información, también permite que surja gente pro nazi como este señor, ¿no? Y entonces eso es lo preocupante, que aquel avance que veíamos ahora se va a revertir con una serie de acciones, como por ejemplo ahorita veía que decía la Embajada de México con respecto a Ucrania, que se van a recibir migrantes, y es esa posición de sujeto que genera un rechazo, que dicen, ¿por qué los van a traer? No es nuestro problema. Claro que sí, ya se está viendo en la parte económica. Bueno, yo estoy un tanto angustiado, no quiero llegar a la parte tampoco de histeria colectiva, pero me preocupa que no nos preocupemos lo suficiente, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Estar al pendiente del tema, realmente. O sea, documentarnos y de alguna manera estar reflexionando qué manera también cae con respecto a nuestro quehacer, desde dónde estamos mirando la ciencia, desde dónde miramos la tecnología, desde dónde nos posicionamos frente al tema de la migración forzada. Y hay gente que tal vez dirá, ¿y por qué no te preocupa lo de Venezuela? También me preocupa. Nada más que hablando, digamos, en este potencial militar, es más preocupante que se inicie una guerra mundial, porque así empezó la discusión de la Segunda Guerra Mundial con respecto a Polonia. Las tensiones estaban en una región localizada y como pólvora se encendió para todo el mundo. Incluso aquí en México, aunque aquí nada más mandaron el Escuadrón 201, que desconozco realmente cuáles hayan sido sus logros, pero es algo un tanto invisible en la parte de la historia universal, ¿no? Pero bueno, más o menos logro compartirles como esta inquietud y también irlo conectando con el tema de interseccionalidad, porque el tema de interseccionalidad es totalmente político porque está hablando de el reconocimiento desde dónde estamos mirando las cosas, porque incluso aquí pudiera entrar la discusión
acerca de el construccionismo social, del que tanto le hemos estado cuestionando. Pero vamos bien hasta acá. Bueno, entonces veíamos como en estos ejercicios, hacíamos unas preguntas, y acá vendría como incluso la discusión al respecto de lo que está pasando actualmente con los temas bélicos. Por un lado, Kenneth Gergen pudiera decir y defender, pero es que esa es la construcción social de Putin. Y en tanto que es una construcción personal, es de él, Fausto, y engloba todas sus experiencias, debe ser respetada. Ahí es donde entra Sally Haslanger en esta tensión de contradecir ese tipo de postulados de que toda construcción social debe ser respetada. Ella dice no, porque en principio no tenemos todos y todas la misma posición de sujeto para construir realidades. Y aunque uno pudiera decir es mi construcción personal, social, se vuelve otra vez como en este rollo individualista, como atomista, monista, que nos quejábamos tanto de las teorías cognoscitivas, ¿no? Que como es tu realidad muy particular, Fausto, y que revela dónde estás bien, ¿por qué tendría que importarnos? Eso se vuelve un sesgo. Para nada se vuelve un sesgo así. Porque no tenemos el mismo grado de responsabilidad. Entonces lo que dice Sally Haslanger es, hay que tener cuidado de los lugares donde se están construyendo esas realidades, porque claro que tienen un impacto expansivo hacia otros. Voy a poner un ejemplo más cercano tal vez a la terapia. Y más relacionado como a esto. Yo siempre pongo en los temas precisamente incluso de familias que levantan una solicitud para poder supuestamente tener una consulta para una terapia de conversión. No lo van a nombrar así. Te van a llegar y te van a decir, es que mi hijo empezó a decir una serie de cosas, pero que no van con respecto a lo nuestro. Desde un posicionamiento de construccionismo social radical de este señor, sería, hay que respetar a los señores. Ojo, que una cosa es, las personas son respetables, las ideas son las que son cuestionadas. Entonces, claro que se respeta a esta persona, no se le va a venir a gritar, ni se le va a decir, es usted un ignorante, por más que mi playera incendiaria esté ahí presente. No es la idea, no se está pensando en que vas a insultar a la otra. No, lo que se hace es precisamente todo este ejercicio, este recurso de mencionar que esa idea no es la adecuada, no es lo mejor y que lo que se puede hacer es por otro lado, donde no se obligue a este hijo o hija a tener un tratamiento que no necesita. De hecho, es interesantísimo. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo es que ocurren esas cosas? Claro que ocurren. Desgraciadamente las hay. Alejandro Jodorowsky, aunque no soy muy fan del señor, tiene un punto que sí me pareció rescatable, que tiene que ver con que él narra en sus memorias que su papá lo llevaba al dentista, pero no porque precisamente quisiera prevenir caries ni una limpieza dental. No, lo que le hacía es de que, y él recuerda, que el papá le pagaba al dentista para que de alguna manera le extrajera un nervio y que en medida en que este chavo, o sea, Alejandro, de niño, aguantara más esa intervención que no necesitaba, el papá iba a estar orgulloso de él y le iba a conceder el nombre de ser hombre, ¿no? Que lo iba a nombrar. En medida en que aguantara el dolor, iba precisamente a nombrarlo ya como un hombre de familia, ¿no? Entonces, no sé qué tan verídico sea eso. Confío un poco en lo que este hombre está exponiendo. No me suena descabellado porque en esa construcción de la virilidad tiene que ver con esta parte de los rituales de virilización, en los cuales muchos hombres estamos implicados o nos implican desde chavos, ¿no? Como esta idea, yo recuerdo que mi papá, su iniciación sexual es de que tanto su papá con otros amigos los llevaron a un prostíbulo. Y ahí está el consumo sexual, la prostitución a favor de la confirmación de una identidad no solamente de género, sino que una orientación sexual. Entonces,
esas construcciones sociales tienen una imposición, no están volando en equidad. O sea, esa es la advertencia que nos hace Sally Haslang. Ajá. Que en principio las sociedades crean estos sujetos y sus propiedades. El sexo como un objeto biológico, macho-hembra, y el género masculino como su propiedad. Y entonces cuando en esa imposición se ve transgredida, vienen las reacciones de quienes pusieron esa construcción ahí. Por eso se violenta a las personas trans, porque se siente esa violencia de que, se siente más bien como esa transgresión al objeto que construimos. Y por eso sale toda esta bola de gente conservadora diciendo, pero Fausto, hay solamente dos sexos. Viéndolo totalmente categorial nominal, y ya se ha visto, creo que lo mencioné la semana pasada, que ya se está viendo al sexo como una variable continua, porque no es igual cuando tienes 6, 7 años, no es igual cuando tienes 30 o no es igual cuando tienes 40, va cambiando su composición. Si ustedes quieren en longitudes, claro, se hace más grande. Cambia de color, o sea, hay una serie de manifestaciones que no pueden acotarse a una nomenclatura como una variable discontinua, macho, hembra, pene, vulva. Y siempre es así, cuando hay toda una manifestación continua en esas categorías. ¿Ok? Entonces es a lo que vamos con esta noción. ¿Se entiende hasta acá el por qué este debate nos importa mucho? Ok, y en el ejemplo bélico, pues ahí está el señor Putin diciendo, yo soy Rusia y yo decido por dos, porque ahí uno pudiera caer en generalizaciones, es decir, pinches rusos, cuando solamente es uno el que toma decisiones sobre otros y otras. Ajá. ¿Se entiende hasta acá esto? Así es como funciona la construcción social. Tenemos dos polos que están construyendo su propio discurso narrativo, pero están desde la jerarquía. Y eso es lo que se debe de cuestionar. Porque tampoco estoy diciendo, claro, la OTAN siempre linda. ¿Qué pasó el año pasado con Afganistán? Históricamente se vio cómo la OTAN, dirigida a Estados Unidos, se va coludiendo, va armando a este grupo, ¿no? Al Talibán, sin darse cuenta que eran fundamentalistas ortodoxos. Y cuando está en esta transición entre un presidente y otro, deciden retirar tropas americanas. ¿Y qué pasa con Afganistán? ¿Y qué pasa con las mujeres de ahí? Ajá. O sea, esas son las situaciones que estamos viviendo contemporáneamente y claro que nos pegan en cómo construimos ciencia, cómo construimos tecnología y aquí terapia, perdonen, tal vez haya gente muy purista y diga, no, terapia de ciencia. Claro que no, es tecnología. Incluso psicología tiene problemas de identidad para posicionarse como una ciencia. Ciencias, perdónenme, pero física, química, biología. Incluso la medicina es tecnología, porque es una combinación de estas tres ciencias. Y están en función del farmacón. Por eso se llama medicina, porque es aquel que tiene esta expertise de decidir qué medicamento, qué tecnología introducir en el cuerpo. Pues vamos bien hasta acá, o sea, sí logro como transmitirles como estas conexiones entre una cosa y otra, ¿sí? Sí, Lilian, también te veo como sufriendo un poco, ¿no? Pues interpretación mía, digo, que se vale, yo estoy bien. No, de hecho me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si invitáramos al presidente a terapia, ¿no? Y ahí me imaginaba, ¿no? ¿Qué es lo que diría este personaje, ¿no? ¿Qué cosas nos va a decir? ¿Cuáles son sus sentires, sus pensares? Y lo vemos de la postura de la terapia, ¿no? Y eso es lo que me quedaba pensando. ¿Cómo a pesar de sus discursos, de sus construcciones, como los mencionas, qué cosas nos dirían, ¿no? Hay muchos elementos que puede trabajar en él, ¿no? Eso es lo que me pone mucho a pensar. Ok, y me pones a mí también a pensar, o sea, en este ejercicio incluso de ética, porque tomamos a un autor que se llama John Bloom, que él dice, se puede ser empático con quien genera actos crueles,
Porque ahorita tú dices, si viniera a terapia y yo fundamentándome en esta construcción de que el terapeuta es aquel que tiene esa capacidad de comprensión, que no juzga, que solamente escucha, que la verdad me parece una construcción ahí plasmada entre el azul y buenas noches, porque claro que pertenecemos a un sistema moral y que no obedece a una condición meramente personal de lo que yo crea que es bueno, sino que está conectado con lo que se construye socialmente allá. Pero entonces ahí está la pregunta. Si este fulano fuera a terapia, ¿tendríamos que ser empáticos ante los actos crueles? Que aunque nos dijera, es que yo tomé esa decisión porque, no lo sé, pensando en esto, ¿no? Mi mamá le pasó algo en Ucrania y le tengo un coraje a Ucrania y por eso decidí invadirla. O sea, suena estúpido si ustedes quieren. Pero el tema es ahí. ¿Somos empáticos ante los actos crueles? Ceci. Sí, yo creo que ahí es donde posiblemente se tiene que romper precisamente pues este principio de neutralidad. No podemos ser neutrales ante actos de lesa humanidad, ¿no? Y creo que puede ser a gran escala como esta situación de guerra o de comprender esta parte política, social, económica, pero puede ser de igual manera ante situaciones familiares, ¿no? Como estas buenas intenciones, o disfrazadas de buenas intenciones, no sé, de llevar a las terapias de conversión, o por ejemplo a agrupaciones, ¿no? Agrupaciones. El día de ayer me invitaron a compartir en un grupo de Alcohólicos Anónimos y me pedían precisamente mi opinión acerca de estas agrupaciones de cuarto y quinto paso, avance y seguimiento, donde toman solamente una parte de un programa completo de Alcohólicos Anónimos y que obviamente lo ocupan o lo justifican como para ejercer violencia en haciendas, en terrenos, ¿no? A lo largo de todo el país, y que incluso se han hecho pues documentales y estudios muy buenos que se han hecho precisamente como el acto anterior o el evento anterior a los suicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en estas situaciones a pequeña escala no podemos ser neutrales, ¿no? Creo que ahí es donde la persona del terapeuta importa mucho, ¿no? Importa mucho, y a lo mejor no importa solamente tu enfoque teórico, ¿no? Tu postura, ¿no? ¿Qué tan chingón seas para aplicar la técnica, ¿no? La estrategia. Importa también cómo te estás posicionando como agente de poder también, ¿no? Nada más. No, totalmente. Y digo, ahí uno pudiera decir, pero es que traes la mirada occidental. Sí, y no me la voy a poder quitar, ¿no? O sea, tengo que ser responsable sobre ello. También por eso traer estas críticas con respecto a ver, la posición occidental fue la que construyó la misma terapia. No se escapa de críticas occidentales, que también trata de salvaguardar su propia como integridad moral al momento de decir, es que somos curiosos. Chequen en su texto esa curiosidad y ahí le damos unos buenos palos en la construcción del libro que estamos haciendo. Menciona, y ahí defiende el relativismo cultural, no lo menciona así, pero queda muy evidente su postura. Dice, nosotros defendemos el sistema en su totalidad y en su integridad. Ajá. Y aquellos posicionamientos políticos solamente los vemos como una serie de berrinches insuficientes. Ahí se está posicionando. Y muchos terapeutas agarran ese texto para decir, es que esa es la máxima, ¿no? De lo que debe ser la persona del terapeuta. Y entonces, perdón, pero cuando estamos argumentando desde la pregunta que nos da John Bloom al decir se puede ser empático con los actos crueles, invita necesariamente a una discusión ética donde se pongan cuáles son nuestros argumentos para estar en defensa de un acto cruel, ¿no? Y acto cruel, entiéndase desde la parte también cotidiana, como por ejemplo, es que yo todos los días saludo a mi hijo y le digo maricón. Yo cuando veo, y es que así nos llevamos. Yo no le veo ningún problema. Yo puedo ser empático a esa posición que tiene este señor, o incluso también señora. Si no soy empático a eso,
¿cómo le puedo hacer para no responder en el mismo nivel de violencia? Porque, ojo, pareciera que se interpreta, es que el Fausto está invitando a pelearnos con los consultantes y no a respetarlos. Absolutamente no. Yo estoy pensando en, ahí sí, qué estrategias hemos aprendido en nuestras formaciones para depositar una reflexión en torno a los actos crueles. No se trata de generar ahí las violencias y voy a discutirle, no, pero qué curioso, en Salvador Minuchin, en toda su obra, nos enseñan a desafiar el sistema, incluso a burlarnos del mismo sistema cuando hay una jerarquía incongruente. Pero cuando tratamos de bajar esas reflexiones a dilemas morales, no, nunca entra en discusión que el terapeuta se burló en algún momento de alguna problemática de la familia, porque estaba fundamentada desde Salvador Minuchin, y aquí que le quieren mucho. Y como no soy de esa generación que lo quiere, ¿no? Más bien yo discuto eso que se nos enseñó, ¿va? Entonces, ya tendremos después el taller de ética, bioética, justicia social en terapia para no necesariamente resolver todos los dilemas, porque es imposible, pero sí tener bases que nos guíen un poco a cómo resolver tales disyuntivas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Ulises? Ahí ando yo de paranoide viendo caritas y preguntando al azar, ¿eh? No es algo personal. ¿Todo bien, Ulises? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces ya repasando que nuestro posicionamiento es un pensamiento crítico que viene de ciencia, género y tecnología y cómo mira la terapia como una tecnología que reproduce género, que reproduce una serie de estereotipos y que pese a que tenga muchas cosas corregibles, el posicionamiento es cómo las podremos utilizar a favor de la justicia social, porque tampoco la postura es una abolicionista, de decir todo está mal, mejor hay que acabar con la terapia, mejor ya nada, todo está mal. No es una postura abolicionista, ni tampoco una postura que evidentemente nos lleva a la parte de la criminalización de la terapia. Lo que es importante es señalar una realidad tangible, material, en la cual se han reproducido una serie de discursos, una serie de cursos, donde siguen repitiendo a los mismos autores una y otra vez. Y a eso le llamamos en la discusión de ciencia, género y tecnología anacronismos en la ciencia, que se reproducen los mismos autores. A mí me sorprendió que en la maestría me diera textos que me dieron en un diplomado. Cuando una maestría se especializaría, se pensaría que tendría que estar aliada de los nuevos posicionamientos que hay dentro de la terapia, qué se está produciendo actualmente con respecto a cuáles son las nuevas discusiones. Y muchas de ellas surgen de los pensamientos críticos que ofrecen los feminismos. Entonces, bien. Y bueno, principalmente literatura norteamericana, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque aquí en México se produce muy poco. Hicimos, y nada más con esto cierro, un metaanálisis por lo menos de 2 revistas de investigación en terapia familiar, psicoterapia y familia, y redes, que es del Instituto Zapopan de Guadalajara, preguntándonos cuánto se producen temas de género y diversidad sexual en estas 2 revistas. Una, por cierto, ya falleció por una pésima gestión por parte de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, donde se robaron los fondos y no hubo una adecuada administración de lo mismo, entonces se perdió una revista histórica, que desde los 80 se fundó, desde 1986, por cierto, caída del muro de Berlín, contemporáneo. Y entonces, desde 1986 hasta el 2016, se produjeron en ambas revistas por lo menos 420 artículos. De esos 420 artículos, a ver, échenle cuentas, 400 en 20 años. Incluso creo que era más, 20 y tantos años. Es poquito, bien poquito. No se produce nuevo conocimiento. Segundo, les pregunto,
Échenle números. ¿Cuántos artículos se imaginan que en esos 20 años mencionaron que trabajaron temas de diversidades sexuales, género y demás? Échenle cuentas. ¿Cuántos se imaginan? A ver, yo veo peritas. A ver, Lilian, un número. 200, ¿Cuánto? 100, No. 200. 200. ¡Uy! Ah, Ya 200. queda. No, bueno, perdón, pero ahí sí yo. 20. Lilian, dice 20. ¿Quién da más? Es la subasta. ¿Cuántos artículos se publicaron en esos 20 años en Psicoterapia y Familia y la revista Redes sobre diversidad sexual y género? Ya me dijeron 20, ya me dijeron 200. 40. Ya me dijo Elizabeth 40, 40 quien da 1, 40 la 1, 40 la 2, Karina dice 50, 50 la 1, 50 la 2, 50 las 3. 10. Ulises dice 10, 10 a la 1, 10 a las 2, 10 a las 3. A ver, ¿quién es la subasta de artículos? ¿Ya se dan? Dice Bren, 20 artículos. Pues, ¿qué creen? En 20 años, en 400 artículos, solamente 3 se publicaron en esa etapa. Entonces, por eso no me sorprende ni un tantito que les choque este tipo de temas, porque no están actualizados. Porque no hay, y de hecho yo me di ahí un agarrón con la editora en ese momento. No me acuerdo ni quién era. Que bueno, y ya nada más para que se la visualicen un poco, no voy a decir nombres porque además ni me acuerdo, mi cerebro, y ahí echen el psicoanálisis aparte de la censura, pero tenía como ese estilo de Drácula de Bram Stoker, ¿no? Bueno, cuando me doy como este round con esta mujer, editora de la revista Psicoterapia y Familia, una de las cosas que me dice es que el problema es de que no nos lo mandan. O sea, echando la culpa de que si no hay publicación es porque la gente no lo manda. Pero a ver, hombre, ahí está otra vez como en ese discurso de construccionismo social, la construcción de la realidad está fuera del terapeuta. Para algunas cosas, cuando le conviene, así opera, pero cuando no, ¿verdad? No tiene nada que ver con ellos. Pero hombre, ahí está otra vez Sally Haslanger. Si tú eres editora de una revista y te preocupa que este tema no esté bien difundido o que no haya tanto del tema, pues haces una convocatoria específica del tema, agarras y propicias que haya una edición especial de género y psicoterapia. Pues no lo hubo, no hay ese interés. Entonces, no quiero generalizar, pero sí estamos viendo que esos grupos hegemónicos que construyen la realidad, que mencionan esto es terapia familiar porque se construye desde de la Sociedad Mexicana de Terapia Familiar, que por cierto ya falleció, repito, ¿no? Ahí vemos el interés. Por eso estos temas causan mucho escozor, porque siempre nos han vendido a los autores y a su posicionamiento, pero jamás en esta parte crítica de estarlo estableciendo con lo contemporáneo. Bueno, regresando a este punto de la parte de guerra, ella es Kimberly Crenshaw, para quien no la conociera, quien no la conozca, es una abogada de Estados Unidos, una abogada afroamericana, que le preocupó muchísimo el tema de género. Porque acá, y yo recuerdo, hay personitas que están tomando también el otro curso de masculinidades y feminismos, donde el primer forito tiene que ver con qué entendemos por género. Y claro, estamos escuchando a mis profesoras, que yo las quiero muchísimo, a Hortensia Moreno, por ejemplo, en este programa de Radio UNAM, en donde ella menciona, ok, el género apela a quién soy yo, cómo me he construido y de qué manera me vivo como hombre o como mujer. Y eso tiene que ver con mi contacto cultural. Sin embargo, Kimberly Crenshaw retoma históricamente el movimiento de la población afroamericana que no era considerada, aunque no eran considerados ni hombres ni mujeres en términos de acceso a derechos. Y entonces ella dijo, retomando a, híjole, es que el nombre está en francés, perdón si lo digo mal, pero retoma un poema de una mujer afroamericana, Soleil Truth, algo así se llamaba, no recuerdo muy bien, donde ella dice, ¿qué acaso yo no soy una mujer? Y al momento de estar diciendo eso,
lo situamos en una época donde, en 1920, las mujeres en Estados Unidos ya accedían a los derechos constitucionales, ya se les veía como sujeto político. Pero las mujeres blancas. Y entonces esta mujer afroamericana dijo que yo no soy una mujer, y se dio cuenta que la diferencia entre ser mujer y tener derechos estaba mediada por la raza. Ajá. Y entonces no podríamos entendernos si no estamos considerando la condición racial, de dónde venimos, cómo nos dan lectura socialmente, y que el género, si nos quedamos única y exclusivamente con esa categoría, se convierte precisamente en un espacio del feminismo blanco, de un feminismo hegemónico, de mujeres que accedieron a las universidades, ¿no? Que pudieron precisamente educarse y pudieron discutir todo eso. Pero estaban hablando desde su coto de poder, porque incluso hay toda una demanda donde en el sufragio de las mujeres americanas les decían a las mujeres afroamericanas: únanse a la marcha, vénganse, ustedes también valen. ¿Y saben qué les dijeron estas mujeres? Yo no me siento cómoda marchando contigo, porque yo me encuentro lavando los baños de mujeres como tú. Y en ese momento se discutía todo el tema de la liberación de las personas afroamericanas. ¿En qué año Martin Luther King logra el derecho de los hombres? Porque hay otra discusión ahí. Bueno, de los hombres afroamericanos, o sea, la libertad y la abolición de la esclavitud de los hombres afroamericanos. ¿En qué fechas? ¿Se la saben? Pero no fue la esclavitud, ¿no? ¿O sí? ¿Sí fue la esclavitud? Martin Luther King, Martin Luther King. esclavitud. Sí. A ver. ¿No fue derechos? Derechos y la abolición de la esclavitud, por eso era el derecho a ser vistos como sujetos políticos. El Martin Luther King. Si no me equivoco, pero estoy súper seguro que sí. De hecho, lo asesinaron 3 años después, sí, 1965. Logra la abolición de la esclavitud de los hombres afroamericanos. Cuando hay esta discusión con respecto a las feministas de la primera ola americanas, 1920, cuando logran el sufragio y se invita a las mujeres dijeron: yo prefiero estar con mi gente. Ajá. Y genera esta separación entre el movimiento de las mujeres blancas con respecto a lo que están exigiendo las mujeres afroamericanas. Pero a ver, si nos vamos históricamente, vemos que en 1920 las mujeres acceden al voto, 1900 más o menos 50-53 se configuran los programas de terapia familiar, pero es hasta 1965 cuando hay la liberación de la esclavitud de hombres afroamericanos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? La terapia fue construida con un tono de piel específico. Se veían los problemas de la gente blanca americana en una configuración de posguerra, donde se establece el establishment americano, en el cual mamá, papá y los 2 hijos y el perrito y las casitas que están en los suburbios es el modelo de salud mental. La crítica que hacemos a la construcción de esta tecnología es que su imaginario está depositado en esas figuras. Y entonces lo que hace Kimberly Crenshaw es recuperar históricamente todos estos procesos para decir: a ver, no podemos quedarnos solamente con decir, ay, sí, perspectiva de género, porque además desde el género de qué lo estamos viendo. Si estoy poniendo en el centro, privilegiando estudios de género y estoy hablando de puros ejercicios de mujeres blancas, claro que tiene un tono de piel totalmente sesgado mi forma de ver la realidad, porque estoy viendo los problemas que presentan las personas caucásicas, occidentales, blancas, ¿no? Y no estoy viendo las discusiones de los aportes de las personas afroamericanas. Yo al menos hasta el momento no he topado, en algunos textos sí, actuales, 2021,
de terapeutas afroamericanas migrantes que escriben, porque también ahí vemos la segregación de posibilidades de quiénes son quienes producen conocimiento, quienes tienen la posibilidad de reproducir su saber, por ejemplo. Entonces, Kimberly Crenshaw establece esa categoría de interseccionalidad como aquella, en una metáfora, la voy a poner así, que nos atraviesa en diversos niveles. ¿Cuáles son los niveles que nos atraviesa? Entre dominación, privilegio y desventaja social. No es igual una persona, no se logra ver muy bien, pero no es igual una persona joven a una persona con mayoría de edad. No es igual una persona del tono de piel blanca a una tez morena. No es igual una persona que se encuentra en el centro de la ciudad a una que se encuentra en las periferias de esa misma ciudad. No es igual, no lo viven, no lo experimentan así. Yo me acuerdo cuando teníamos la clínica, estábamos en el IMSS, que nos decían mucho algunas alumnas, no lo podrían hacer en línea, es que yo estoy, por ejemplo, en Cuautitlán Izcalli, y me tardaría 3 horas en llegar hacia Iztapalapa. Y entonces una de las brechas que veíamos ahí era precisamente la cuestión geográfica. No es igual estudiar en el centro de la ciudad a estudiar precisamente al norte. Entonces todas esas cosas nos afectan de cómo miramos la situación. Y no se puede quedar en una suerte de reduccionismo, psicologismo, lingüístico, de decir, bueno, lo nombro y ya con que lo nombre existe y una vez que existe lo puedo deformar. No, porque hay condiciones estructurales que no se pueden deformar, de las cuales generan posición de sujeto, de cómo yo miro la realidad, cómo yo me enfrento y cómo genero yo resistencia. Por eso precisamente trabajamos esta idea de que las personas que viven una serie de síntomas, estos síntomas también son producto de estas resistencias estructurales con las cuales aprenden y tratan de vivir día con día. ¿Se entiende hasta acá? Más o menos, ya queda más claro. Entonces, por eso estoy haciendo estos pasajes históricos, porque nos preocupa totalmente cómo estamos atravesados por procesos de grandes magnitudes. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio bioético y nos vamos a dividir en pequeños equipos para discutir. Entonces, va a ser una suerte de ejercicio tipo matemáticas cuando despejábamos X, ¿se acordarán? Me acuerdo poco, solamente me acuerdo que despejábamos o la N o la X, ¿no? Porque por algo estudié psicología y no matemáticas, soy medio bueno. Entonces, leamos la siguiente oración. A ver, y aprovechando, está por ahí, ¿quién pudiera ser? A ver, Sandra, ¿pudieras leer la oración? Hola, sí, claro. Ejercicio bioético interseccional. Cuando X tenía 12 años, X fue diagnosticada con VIH. A consecuencia de eso, X toma de forma regular medicación y X canaliza sus sentimientos mediante el consumo regular de marihuana y alcohol cuando está con sus amigues. X es referida a terapia porque presenta síntomas de tristeza e ideación suicida debido a la violencia familiar que ha vivido. X le ha ocultado a sus amistades su condición serológica. Solo se lo ha dicho a algunos familiares. De cualquier manera, X raramente los invita a que lo visiten. Ok. Déjenme checo cuántos grupos vamos a hacer. A ver, 1, 2, 3, 4. 4. Ahí está. Entonces, equipo 1, vamos a ver, son 4 equipos, ahí está. El equipo 1, configurado por Brenda, Mariana Limón, que dice Conade, Cristina Ortiz, Eli, Gaby, Irma Cisneros y Lilian, van a analizar a la siguiente persona. Sustituye X por 1. Francisco
Es un hombre cisgénero homosexual de clase media alta, de 25 años, que vive en la Benito Juárez de la Ciudad de México y trabaja como publicista de Coca-Cola. Debido a eso, tiene un seguro que le da cobertura a su salud en el hospital ABC. Equipo 1, ¿ya lo leyó? Ustedes van a discutir la condición, todo lo que está viviendo X, que es una persona cis homosexual. ¿Sí? Sí. Ok. Luego, equipo 2, configurado con Ana, Carmen Ortiz, Karina, Lidia Pedraza, Mari Hernández, Gustavo Millán y Ulises Ceballos. Persona 2. María es una mujer transexual indígena de clase media baja de Puebla, que actualmente vive en Tláhuac, en la Ciudad de México. Ella trabaja como trabajadora doméstica y no tiene ninguna seguridad social, situación que le dificulta de sobremanera cuando llega a recaer. ¿Ya lo tiene? Equipo 2. Sí. Equipo 3. Configurado por Blanca, Leticia, Uriel, Rubí, Tere Venegas, Mariana García y Cito. Persona 3. Pedro es un hombre transexual indígena de clase media baja de Veracruz que actualmente vive en Tláhuac, en la Ciudad de México. Bueno, dice, él trabaja, me equivoqué ahí, como estilista y no tiene ninguna seguridad social, situación que le dificulta sobremanera cuando llega a recaer. Equipo 3. Equipo 4. Alfredo, Cecilia, Elizabeth, Irineo, Sandra y Yadira. José es un hombre cisgénero heterosexual de clase media baja de Iztapalapa. Él no tiene ninguna seguridad social, situación que le estresa porque perdió el empleo. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, van a discutir si el modelo de terapia que ustedes han utilizado antes de llegar aquí reconoce las diferencias estructurales de todas estas personas que podrían estar viviendo esta situación, pero sus identidades, sus localidades, pues son totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué sesgos pudieras tener al trabajar con cualquiera de estas personas? ¿Pudieras usar tus sesgos para ayudar a las personas? Si las personas son tan diferentes, ¿por qué pretender tener un modelo funcional para todas, todos? Esto es lo que van a discutir. ¿Qué les llamó la atención sobre el caso que les tocó al momento de que despejamos X, que vive todas estas situaciones de salud y demás? ¿Ok? ¿Qué les preocupa, qué les inquieta, además de tratar de reconocer estas preguntas? ¿Les parece bien? Sí. Sí. Entonces ya abro los equipos. Y le pongo pausa a la grabación. Sí, les comentaba ahí a todos que para mí es un tema muy, muy padre, que cada vez quiero conocer más, que cada vez, porque me siento que no sé mucho. Entonces, con ahorita en el ejercicio que teníamos, creo que lo que en lo particular a mí me ha ayudado mucho es las bases que he tenido en desarrollo humano, o sea, en cuestión de ver al ser humano con respeto y todo esto, y eso me ha ayudado un poco, pero ahora ya como contextualizándolo o integrándolo a este tema, se me hace muy interesante, enriquecedor a la vez y también con mucho deseo de seguir aprendiendo. Gracias, buenísimo. Que luego, y perdóname que te voy a decepcionar y voy a romper el corazoncito de varias personas. Hijo, vamos a tener que cuestionar la noción de humano, porque la terapia está construida desde bases antropocentristas y debemos de poner reflexiones sobre la vida no humana, ¿no? Entonces, espero no romper corazones, pero sí, en algún punto vamos a tocar la cuestión de especies de compañía, sobre todo en este manifiesto que hace Donna Haraway, y evidentemente todo el movimiento posthumanista que hace una apelación a lo que estamos viviendo con que nos tiene que importar
cambio climático, todo eso tiene que ser parte de nuestra propia formación. Y a veces la parte humanista, pues se centraba en el desarrollo de los humanos y está bien, o sea, me beneficio de ello, pero necesitamos ampliar nuestras reflexiones. Pero bueno, nada más es guiño, guiño, vamos a irnos también por otros caminos insólitos. Gracias. No sé, ¿alguien más que quisiera como compartir para ya ir cerrando? Porque ahí Gus me mandó un guiño, guiño, a que terminamos, porque sí, necesitamos organizarnos, sobre todo mi equipo, para ver la parte de la consulta. ¿Nadie más? Eli. Ay, no te escucho. Hola, hola, es que ahorita hay mucho ruido en donde estoy, entonces me da un poquito de pena con todos. La verdad es que algo muy bonito de nuestra dinámica aquí en el equipo fue cómo hablamos todos de los sesgos que podemos tener. Creo que en la parte de cómo los sesgos pueden beneficiar, ahí es donde a lo mejor creo que nos trabamos un poquito más. Hubo compañeras que sí llegaron a conclusiones muy buenas, pero yo personalmente digo, bueno, ¿cómo puede beneficiar mi sesgo, ¿no? Finalmente creemos que justo considerando con toda la cantidad de sesgos que pueden existir y la multiplicidad, la diversidad de experiencias que puede tener un cliente, pues realmente pensar en un modelo único pues puede ser incluso una traba, ¿no? Más bien, creo que tenemos que pensar mucho en la adaptabilidad y esta visión crítica, ¿no? De la atención que brindamos. Vale. Buenísimo, gracias. Por cierto, by the way, Eli está haciendo su maestría en el extranjero, estoy bien contenta. Estaba con nosotros en el diplomado de terapia familiar y qué bueno que se quedó. Yeah. Él nos contará su experiencia. Bueno, ahorita que lo que mencionas, como esa duda de cómo utilizar los sesgos, porque evidentemente durante toda la formación nos dijeron los sesgos son horribles, es el fantasma comunista en cada pasillo de cada hogar americano, ¿no? Porque la ciencia viene de allá, y sobre todo de psicología a partir de los años 50. Entonces nos espantaron con esta idea de cómo carambas es algo horrible, como decir, eres un cínico, Fausto, diciendo que tus sesgos. No, tiene que ver con actos de responsabilidad, de hacerte cargo de lo que tienes. ¿Y cómo te haces cargo? En la parte de, les decía a los equipos, en el análisis bioético de todo lo que se hace en medicina, tiene que ver con la ponderación entre riesgo y beneficio. O sea, ¿de qué manera se va a beneficiar a la otra persona sabiendo de esta parte de mí? Yo les decía un poco mi vivencia. Anteriormente yo no podía hablar públicamente sobre que yo había vivido violencia familiar porque tanto veía que era riesgoso para mí romper en llanto, ¿no? Decir, no, me pasó esto, ¿no? Y que me vayan a decir cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, cuando ya lo puedes trabajar de otra manera, mencionas lo que has aprendido con respecto a ese tipo de temas. Entonces ahí pudieras ver un poco de beneficio, ajá, hacia nombrarlo, porque es visibilizarlo, es de alguna manera decir qué pudiera ir, por dónde pudieras irte, qué cosas causan vergüenza en el tema, y entonces se convierte en algo, sí, también un tanto vivencial, pero lo estás trabajando terapéuticamente, tampoco meramente testimonial, donde te voy a contar una triste historia, yo de chiquito me agarraban y me decían, no, o sea, yo por eso, en esta cuestión de cómo yo lo elaboro de tal manera para que se pueda la persona beneficiar de esto, es el reto de hacerlo terapéutico a meramente testimonio. Por eso yo me voy a palabras claves, conceptos claves. Qué difícil ha de ser. Yo cuando viví esta parte de violencia, híjole, me preguntaba en el momento en el que yo tenía que ir de una fiscalía a otra porque te dicen, ay, no, aquí no es, joven. Oye, pero que aquí no es una fiscalía. Bueno, sí, pero aquí nos vamos a tardar. Y te decía eso, entonces yo no me imagino toda la dificultad que pudiera atravesar una mujer indígena, una mujer que lo vive en una comunidad donde a la primera fiscalía la están rechazando y se tuvo que ir con sus niños. Entonces yo me imagino lo doloroso que puede ser para ti en caso que te estoy hablando con una mujer con estas identidades y con esas situaciones. O sea, ¿me entienden?
sea, en esa narrativa de validar a través de las diferencias. ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí. Yo también se vale caritas así que no me beneficio de esto. ¿Va? Bueno, yo lo cerraría hasta acá. Nos vemos el siguiente jueves ya saben, de 2 a 4 y de 4 a 6 me quedo con mis chiques de supervisión. Entonces nada más se queda ahora sí que mi tribu. Adiós. Tere, alzaste la manita. ¿Qué pasó? En lo que la gente se despide y se Gracias, hasta luego. Fue un error de dedo. Bye. Gracias, Fabio. Bye. Adiós, gracias. Gracias, bye. Adiós. Bye bye. ¿Ya tú pausa?